Las verdades existen. Solo el ejercicio de la razón nos da la posibilidad de contemplarlas. Los espacios descuidados de la razón son la custodia de la fe. Por nuestra naturaleza pensante nos hemos afanado en la búsqueda de respuestas a los interrogantes. Los cultos religiosos siempre han visto a este impulso herético, un impulso maléfico, el pretender ser Dios mismo. La esclavitud y la Iglesia Católica. Para comenzar debemos hacer un breve repaso en materia política y religiosa de Europa a mediados del siglo XV. Política y religión estaban íntimamente ligados, y la Iglesia Católica en muchas oportunidades oficiaba de mediador cuando las políticas de algún imperio entraban en conflictos con los de otro, no sin sacar provecho de dicha intervención. Para nuestro caso, Portugal, España y la Santa Sede. Y a pesar de los serios conflictos que sucedieron, tuvieron algo en común. El afán de expansión, ya sea político, económico, geográfico o religioso. Se hace referencia brevemente al conflicto entre el Reino de Portugal y el Reino de Castilla y Aragón. Es así que llegan a un entendimiento de paz firmándose el Tratado de Alcazovas, en 1480, donde Castilla mantiene el dominio sobre las Islas Canarias, pero renuncia a la navegación marítima al sur de estas. Por su parte, Portugal establece soberanía sobre las islas Guinea, Madeira, Azores y Cabo Verde. Establece además la navegación exclusiva al sur de las Islas Canarias, solo para Portugal. Portugal continuó por mar circunnavegando África hasta llegar a la India, y en su intento fue colonizando África y fundando colonias. Aquí es cuando la Iglesia Católica entra con sus llamadas bulas. Cuando los ibéricos, españoles y portugueses entraban en contacto con pueblos desconocidos y de diferente cultura respecto a la europea, y como todo imperio que conquista se sabe de una cultura superior y además cristiana, alegaban para legitimar su conquista derechos jurídicos y morales. El Estado sea Portugal o Castilla. Sentaban jurisprudencia territorial y social. Es decir, los territorios colonizados eran anexados y sus habitantes eran controlados por las disposiciones legales del imperio, mientras que sus almas también eran controladas moralmente una vez evangelizadas y convertidas. De salvajes e infieles a la religión católica. Para la Iglesia Católica y los europeos del siglo VI, los negros africanos eran animales, no eran considerados humanos y por tanto carecían de alma. Las bulas papales legitimaron tanto las conquistas portuguesas en África, como las tierras descubiertas por Colón anexadas a Castilla. Los papas se sentían con el derecho de orientar, no solo a sus ovejas cristianas sino, también, a los infieles. Las sociedades de territorios conquistados tenían un control político y religioso los cuales se legalizaban mutuamente. El descubrimiento de Colón abre una nueva disputa entre los dos reinos, en este caso por la soberanía del Nuevo Mundo. Isabel, sabiendo del apoyo del papa de origen valenciano Alejandro VI, se propuso conseguir lo mismo que los portugueses habían conseguido con el Tratado de Alcazovas. El Papa Alejandro VI hace un reparto de las tierras que en nada favorece a los portugueses. En las bulas alejandrinas se fijó el meridiano que dividía las zonas de influencia española y portuguesa, quedando a 100 leguas al oeste de Cabo Verde. De tal manera que la zona occidental le correspondía a Castilla y Aragón y la oriental a Portugal. El reclamo de Portugal no se hizo esperar, quien reclamó parte de los territorios de América ya que Castilla había violado el Tratado de Alcacova, pues Colón había descubierto territorio americano que se encontraba al sur de las Islas Canarias. Finalmente se dicta la última bula papal de Alejandro VI en el Tratado de Tordesillas, donde se extiende a 340 leguas, unos 2000 kilómetros al este de Cabo Verde el dominio portugués. Hasta aquí, la introducción al capítulo. La esclavitud y la Iglesia Católica. Has visto cómo la Iglesia Católica, desde el primer concilio de Nicea, en el año 325, que otorgó legitimidad al cristianismo en el Imperio Romano por Constantino, ha logrado una superlativa injerencia, ya no solo en el aspecto religioso, sino político, de las sociedades donde se expandía.
La Iglesia con su poder religioso, unida al poder político de los imperios de turno, han coaccionado a sociedades enteras, con el firme propósito del sometimiento. El aniquilamiento de las sociedades aborígenes de América por parte de los imperios europeos amparados por la bendición de la Iglesia Católica, representa uno de los mayores genocidios de la historia humana, aniquilamiento no solo de sus costumbres, estructura social, religión sino también física. La Iglesia ha promovido y amparado con bendiciones, la esclavitud de los negros de África en América, y los aborígenes americanos. No hay lugar a dudas, una religión de iluminados, superiores a otros seres, tal como su Jesús lo enseñara.